así como Rodolfo Ruiz, que es periodista, politólogo y por supuesto tiene su columna ya famosa en eConsulta. Sin más, quisiera yo que Sergio Mastretta tomara la palabra para hacernos una semblanza de lo que es este trabajo de dinero ilegal, elecciones y violencia. Sean ustedes bienvenidos y adelante. Gerardo, muchas gracias. Muy brevemente, Alejandro Guillén en unos momentos nos va a dar una idea del perfil breve de los 3 libros que hicimos en el último año. Yo simplemente ahora quiero dar una opinión muy sencilla sobre lo que significa la investigación periodística y la narración fundada en los hechos y en los testimonios. Es lo que intentamos hacer en este libro, ir a fondo de un proceso que para todos fue muy duro, que metió a la sociedad poblana en una crisis muy seria, ¿no? Y que nos dejó con enormes preguntas. Nos decidimos ir a fondo de la forma en que en Puebla se roban las elecciones. Ese es el punto pues más claro para decirlo, ¿no? Como dicen en argot policíaco, el modus operandi de la manipulación de las elecciones. Eso es lo que intentó hacer este libro, respaldado por Puebla contra la corrupción y la impunidad. Y pues dicho eso, yo creo que Alejandro Guillén, coordinador principal de esta investigación, nos puede hacer una breve semblanza y después inmediatamente iremos a los comentarios de Juan Carlos, de Rodolfo y de Víctor Reynoso. Muchísimas gracias, estoy con mucho gusto de participar con ustedes. Adelante, Alejandro. Ya entré. Muchas gracias Gerardo, Sergio, amigas y amigos que nos están viendo o escuchando a través de el muro de Facebook de Puebla contra la corrupción y la impunidad. También tengo entendido que estamos transmitiendo a través de YouTube. Colegas que van a presentar el trabajo de investigación que hemos realizado, les saludo cordialmente. Quiero rápidamente hacer una breve semblanza de lo que es este trabajo de investigación, sus 3 tomos, en donde, sin duda alguna, todos los colaboradores de Puebla contra la corrupción y la impunidad han jugado un papel importantísimo. Entonces, sin más preámbulo, quiero tomar algunas líneas que se encuentran en las introducciones, en las presentaciones de los textos que en este momento, o ya desde hace un momento, se han puesto a consideración del público. Y bueno, sin más preámbulo, quiero comentar que el episodio número 1, que abarca el año 2018, se titula Dinero ilegal, elecciones y violencia en Puebla. En este primer episodio, los textos aportan datos, estadísticas y testimonios sobre los acontecimientos que describen y analizan desde el financiamiento y gasto ilegal en las elecciones del 1 de julio de 2018 hasta la solución violenta, si se le puede llamar eso solución, que encontraron grupos de poder fácticos que permanecen hasta el día de hoy, permanecen impunes. El primer texto, titulado Financiamiento y gasto ilegal en las campañas electorales de Puebla 2018, fue escrito por mi colega Salvador González Jaramillo, quien veo que está aquí presente con nosotros, le mando un cordial saludo. Y también coescribimos, yo coescribí con él este capítulo, repito, Financiamiento y gasto ilegal en las campañas electorales Puebla 2018. Aquí lo que hicimos fue seguir la temática y la metodología utilizada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad e integrarle a consultores que
Ellos publicaron anteriormente una investigación titulada Dinero bajo la mesa y entonces seguimos esa temática y esa metodología. Y en base a ello nosotros llevamos a cabo una docena de entrevistas a actores sociales, políticos, empresarios y académicos que nos ofrecieron el suficiente material para construir un mosaico de revelaciones en torno al dinero y la política. Los retruécanos, dice nuestra presentación, los retruécanos de los partidos políticos frente al marco jurídico vigente. Se hace un análisis financiero de las tres últimas elecciones, la de 2010, 2016 y 2018. Se habla acerca de las vías por las que todos los partidos rebasaron sus topes de gasto de campañas, todos, eso sí, aunque en diferente proporción. Y además hablamos de la frágil fiscalización de los gastos electorales por parte del hoy amenazado Instituto Nacional Electoral y la entrada de recursos legales para el financiamiento de estas campañas. En este primer escrito del primer libro también hablamos sobre las estrambóticas vueltas que da el dinero ilegal para llegar a las campañas, el fenómeno del clientelismo, hacemos ahí alguna introducción, los movimientos de los operadores políticos que llevan a cabo delitos y movimientos no siempre ilegales, digamos que comunes entre los votantes nacionales que nunca han conocido la democracia plena, como el acarreo, tales como el acarreo, el pago al cliente elector, como le llamamos en ese trabajo, el uso de recursos públicos para los candidatos oficiales y la distribución inequitativa del uso de los medios de comunicación. Entonces, digamos que en términos generales, quienes hemos vivido desde la transición en los finales de los 70, los 80, hasta el día de hoy, digamos que nada nuevo bajo el sol, si no fuera porque en el clímax electoral del 1 de julio de 2018 se desató, como hacía décadas no ocurría, una violencia inesperada, fría y profesional que ahora tratamos de descifrar en este documento. Viene así entonces el segundo escrito de este primer episodio titulado La violencia física en la jornada electoral del 1 de julio en Puebla. En este escrito analizamos las leyes y los fallos que aquellos hechos de violencia originaron semanas y meses después de los acontecimientos. El increíble fallo del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, que concluyó que no existían pruebas claras de violencia en la jornada electoral del 1 de julio, por lo que no podía anular el resultado de las casillas impugnadas por esa causa. Lo que hicimos ahí es que con las actas testimoniales recogidas por la misma autoridad en todo el estado, lo que resulta son preguntas simples y respuesta concreta. ¿Por qué no acudió la policía a los asistentes en ese momento, los insistentes y numerosos llamados de auxilio desde las casillas de votación? ¿Cuáles fueron las constantes en las narraciones de los testigos de la jornada electoral del 1 de julio en la ciudad de Puebla, que nos permite hablar precisamente de un acto concertado? ¿Qué experiencia nos dejan esos hechos en la perspectiva de nuevas elecciones en el futuro? Ahí quedan las preguntas y queda el análisis. En la tercera y última parte de este primer libro, mi amigo Sergio Mastretta hace una referencia a una memoria electoral poblana en donde no ha faltado la violencia. Aquí Sergio lo que hace es analizar la dimensión de esa violencia, de esa acción orquestada por equipos de 8 o 10 gentes que rompieron esa tarde a 2 decenas de casillas con idéntico modus operandi, balazos al techo, derribo de urnas, intimidantes mensajes proferidos a gritos y robo de documentos electorales. Los testimonios recopilados por a quien le llamo de cariño el joven Mastretta no dejan espacio a la especulación y muestran desde el azoro de funcionarios electorales y ciudadanos las versiones más crudas, simples y violentas de esas acciones delincuenciales. Hasta aquí el primer libro o episodio.
El segundo libro se titula Dinero ilegal y elecciones al mejor postor en Puebla, episodio 2019. Amablemente me ponen aquí como coordinador, pero en realidad mis amigos no me pidieron permiso para decir lo que su talento y su conciencia les dictaron. Por supuesto, PCCI y quien tiene el uso de la voz los respaldan. Buen trabajo, jóvenes, por cierto. El primer escrito, titulado Clientelismo electoral, acciones ilegales en un sistema de complicidades, es un documento que intenta abonar a la teorización sobre el tema. Es un documento que dejo a el juicio de, sobre todo, de los colegas investigadores, politólogos que se han dedicado a analizar este tema, y de lo que se trata es precisamente de generar esta aportación para la teorización de este fenómeno. De ahí vienen los ensayos titulados Comportamiento ilegal y sanciones a los candidatos y partidos en 2019 de Itzel Jiménez Ríos, que pone en tela de juicio la capacidad sancionadora de nuestras instituciones para los partidos y candidatos que violan de manera impune las leyes electorales. Siguen posteriormente dos ensayos interesantísimos: Eficacia de la operación y clientelismo electoral en Puebla 2019 de Abayubá Duché, García y Francisco Gutiérrez Ortega, y un segundo ensayo en el mismo tenor, El cambio verdadero y la política de siempre, de Georgina Jiménez Ríos. Ellos tres hacen un fuerte cuestionamiento con un riguroso análisis cuantitativo de los resultados electorales de 2019. A uno le queda la sensación de que algo no checa en las cifras obtenidas en Puebla, tanto por el Partido del Trabajo como por el Partido Verde Ecologista. Y por último, en este segundo libro, mi amigo de mil batallas, Jorge Machuca, analiza y cuestiona el papel que jugaron algunos medios de comunicación en la elección de 2019, destacando la falta de equidad y de imparcialidad en el tratamiento informativo, y que hubo algunos medios que cargaron los dados en favor de un candidato y su coalición. Hasta aquí el segundo libro. Por último, y ya para cerrar y dar paso a los comentarios de mis colegas, el tercer y último libro es Dinero ilegal, elecciones y operación de Estado en Puebla, episodio 3, y abarca el periodo de 1988 a 2019. Todo este libro es prácticamente de El joven Mastretta. Este texto es la síntesis de un arduo trabajo de Sergio, que desde que platicamos el proyecto se puso el overol y logró conseguir un crisol de testimonios que permiten no solo hacer la narrativa de la obra, sino que permiten hacer una síntesis bien acabada de lo que ha sido nuestra trasquilada democracia. Bien, pues hasta aquí mis comentarios iniciales a manera de introducción, y pues vamos a prepararnos para escuchar los comentarios de nuestros amigos Víctor Reynoso, Juan Carlos Canales y Rodolfo Ruiz. Muchas gracias. No te oyes, Gerardo Navarro. Sí, disculpen. Gracias, Alejandro. Pasamos el micrófono a Víctor Reynoso para que nos haga sus comentarios. Víctor, también tienes apagado tu micrófono. ¿Ya me escuchan? Muy bien, ya te escuchamos muy bien. Muy Adelante. bien. Bueno, gracias, Gerardo. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Ante todo, una felicitación a Puebla contra la corrupción y la impunidad por esta iniciativa. Una felicitación a los coordinadores, a los autores. A veces leyendo el libro uno se abruma de los problemas tan serios, tan graves que tiene el Estado. ¿Qué hacer frente a esto? Creo que lo primero que hay que hacer es lo que han hecho ustedes, ponerlos en la agenda pública, ir construyendo nuestra agenda pública, señalando cuáles son los problemas que hay que ir resolviendo, ¿no? Entonces, ante todo, una felicitación. Creo que señalar estos problemas haciéndonos ver ya es un avance. Conviene, aunque sea brevemente, recordar lo que se llama el principio de la serenidad. Yo le llamaría el principio de la sabiduría, para no caer en perfeccionismos de que todo mal o todo bien,
en este caso todo mal. Hay que tener la serenidad para aceptar lo que no podemos cambiar, el valor para cambiar lo que sí podemos cambiar y la sabiduría para distinguir las dos cosas. Creo que lo último es clave. El libro me rebasa realmente, o los 3 libros me rebasan, los estuve leyendo, no hay manera de hacer un comentario breve sobre el riquísimo contenido que hay en ellos, entonces me voy a centrar en 2 cuestiones, una que considero coyuntural, que espero que sea coyuntural, y otra que creo que es estructural. La coyuntural es la violencia del 2018. La violencia del 2018 fue algo, como se ha dicho ya, inusitado. En el libro dice, desde 83 no veíamos tal violencia. Más que la elección del 83, me recuerda esta violencia a la elección de 1940, que fue otra cosa definitivamente. El hecho es que la violencia que vivimos, sobre todo en la capital del estado en 2018, no tiene antecedentes, es un regreso al pasado, creo yo, de varias décadas, y es una muestra que los problemas pueden volver, que no hay soluciones definitivas. ¿Cuál es la causa de ese problema? Bueno, puedo citar a alguien que estuvo dentro de esa elección como opositor, que conoce bien al morenovallismo, porque fue parte de ese gobierno, de ese grupo. Creo que la causa de esa violencia tiene un nombre y un apellido. Es una persona que ya no está aquí, la que ocasionó eso, la que explica por qué la policía no intervino. Si la policía estaba controlada por ese grupo, no iba la policía a intervenir para controlar las acciones de ese grupo. Esa persona ya se fue, el grupo aparentemente se diluyó, pero sí lo que nos dice esta experiencia, como decía Alejandro, ¿qué nos enseñan estas experiencias? Los problemas pueden volver, las instituciones que tenemos ni previnieron esa violencia, ni la castigaron, sigue impune. Llegó un individuo excepcional, creo yo, por su obsesión, por su ambición, por su falta de escrúpulos, pero en cualquier momento puede llegar un individuo así y pasar lo que pasó, que no tenemos las instituciones. El otro problema que llamo estructural es más complejo, más interesante, el problema del clientelismo, muy bien tratado en el libro, muy abrumadora la lectura, pero hay que recordar que no todo el voto es clientelar. A veces lee uno el testimonio de los actores, que es una parte valiosísima del libro, pero es su propia perspectiva, es su propia opinión, y quien vive del dinero y quien hace campañas y repartiendo dinero, puede pensar que en la campaña todo es dinero. Estoy seguro que ninguno de los autores del libro, ninguno de los que estamos aquí, ha vendido su voto alguna vez. Hay un voto clientelar, que es de intercambio, y hay un voto de opinión. Uno decide en función de sus opiniones por quién votar y por quién no votar. Sería interesantísimo cuantificar esto. ¿Qué porcentaje en Puebla hoy es voto de opinión? ¿Qué porcentaje es voto de intercambio o clientelar? Pero es muy difícil. Creo que el libro nos da una muy buena aproximación a esto. Es uno de sus méritos indudables. Y otra cuestión sobre el voto clientelar. El clientelismo es un fenómeno universal, que ha ido desapareciendo en algunos lugares. En Puebla sigue presente. Pero algo muy importante que está entre el libro, entre líneas, a veces sí, a veces no. Pasamos de un monopolio clientelar, de un solo partido, a un mercado de clientelas. Ya hay muchas anécdotas sobre eso. Y en el libro está, hay operadores del PRI, hay operadores del PRD, hay operadores del PAN. Entonces ya hay una competencia por las clientelas que da lugar a anécdotas chuscas. Yo creo que a mí me encantaría, tiene sus riesgos, pero me encantaría coleccionar anécdotas de estas acciones clientelares, porque hay anécdotas bastante chuscas, entre dramáticas y chuscas a veces, pero creo que ya hay una competencia por clientelas, ya no hay un monopolio. Tendemos la tendencia a decir, fue una elección de Estado, pero ¿qué es el Estado? El Estado va desde el presidente de la República hasta el más modesto policía municipal. No es un actor racional unitario. El Estado es un conjunto de organizaciones, un conjunto de personas muy diversas entre sí, con intereses contradictorios, visiones contradictorias. Entonces, a veces el libro me parece que cae en la idea, es el Estado como si fuera un actor racional unitario, y a veces nos muestra la sutileza del problema. Hay una gran diversidad de actores y han cambiado estos actores. Y por ahí creo que el único entrevistado que da su nombre dice, pues va mermando, no utiliza esa expresión, va mermando el voto clientelar. Cada vez
el voto que se compra es menor. Podemos plantearlo como pregunta. ¿Qué tanto es el voto comprado? ¿Qué tanto es el voto clientelar? ¿Qué tanto ha cambiado? ¿Aumenta? ¿Disminuye? No sé si... Bueno, dejaría por aquí mi primer comentario. Si hay oportunidad de un segundo, haré otros comentarios, pero por aquí le dejaré. Ahora, muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Si quieres, seguimos con la misma idea. Rodolfo, si nos puedes dar tus comentarios. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Como dice Víctor, el libro es abrumador, muchos datos, muchas cifras. Y a mí en lo personal lo que me provoca el libro son muchos cuestionamientos. ¿Cómo llamar a un sistema electoral como el mexicano o el poblano, donde los gobernantes no surgen en estricto sentido de una elección democrática, sino de un sofisticado proceso de manipulación electoral? ¿Qué reforma electoral tendría que hacerse para que las elecciones las ganaran los candidatos mejor evaluados, el más amplio respaldo popular y no maquinarias y estructuras electorales financieras con dinero ilegal, capaces de inclinar la balanza manipulando, movilizando clientelas o electores que venden su voto al mejor postor? ¿Qué sentido tiene fijar topes de campaña y destinar millones de pesos al financiamiento público de partidos y otros tantos millones a la vigilancia y fiscalización de sus gastos, si al final los topes de campaña no se respetan y el dinero bajo la mesa representa 15 o hasta 25 veces más el financiamiento legal autorizado y los responsables de estos abusos y excesos jamás son sancionados? ¿Podrán los operadores electorales del gobernador Luis Miguel Barbosa ganar los comicios intermedios de 2021, como lo hicieron aquellos que en 2019 actuaron a su favor en las elecciones extraordinarias de junio pasado, tras la sorpresiva muerte de la gobernadora Marta Erika Alonso? ¿Quién será en la cuarta transformación poblana el ingeniero electoral estrella? Es decir, el Efraín Trujeque de Guillermo Jiménez Morales, el Pepe Alarcón de Mariano Piña Olaya, el Morfín Patraca de Manuel Bartlett, el Omar Plancarte de Mario Marín o el Euquid Castañón de Rafael Moreno Valle. De los 3 libros de la serie Dinero Ilegal y Elecciones en Puebla, que hoy, en la que hoy estamos gracias al internet y a las redes sociales, estos libros pueden decirse muchas cosas y reflexionarse otras tantas, dependiendo del tema y del tomo a discutir. Si nos centramos en el primer libro, diremos que se trata de una investigación que, con base en la metodología de María Amparo Casar y Luis Carlos Ugalde, en su obra Dinero bajo la mesa, financiamiento y gasto ilegal en las campañas políticas en México, analiza los gastos de campaña de los contendientes a la gubernatura de Puebla en 2018, Marta Erika Alonso y Luis Miguel Barbosa, y de sus respectivas coaliciones. Y al mismo tiempo, una crónica de cómo los hechos de violencia ocurridos durante la jornada electoral de ese domingo, 1 de julio, no solo no se investigaron, sino que quedaron impunes, y cómo los sufragios que no se computaron en 59 de las 154 casillas violentadas pudieron cambiar el desenlace de esa histórica y controversial elección, que terminó resolviéndose a favor de la esposa de Moreno Valle en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por 4 votos a favor y 3 en contra. Sergio Mastretta dice, según sus propias estimaciones, que los sufragios no registrados de esas casillas violentadas rondan los 110,000 votos. Vale la pena recordar, solo para contextualizar, que la diferencia de votos entre Marta Erika y Barbosa en los comicios de 2018 fue de apenas 122,000. Libro 2, coordinado por Alejandro Guillén, es una descripción pormenorizada de cómo en México existe una floreciente industria del voto que opera desde hace 40 años y de cómo los gobernadores de Puebla, al margen del partido o partidos que los hayan postulado, crean y manipulan sus clientelas según les convenga, ya sea para ganar una elección, ya sea para eliminar un adversario o castigar o premiar a determinado instituto político. De los 5 ensayos de este tomo, quiero detenerme en el tercero de Abayubé, Duché y Francisco Gutiérrez, ya que ejemplifica el nivel de sofisticación de los ingenieros electorales para que determinadas secciones electorales rurales, que en 2018 votaron mayoritariamente por Marta Erika Alonso, en 2019 lo hicieran por Luis Miguel Barbosa.
porque ilustra la fragilidad de partidos como el PRD y Movimiento Ciudadano, que en 2019 se desfondaron o fueron desfondados por quienes 11 meses antes los inflaron, fenómeno contrario a lo que sucedió con el PT y con el Partido Verde Ecologista, que en las elecciones extraordinarias le aportaron en conjunto al candidato de la coalición Juntos Haremos Historia más de 217,000 sufragios, determinantes para su victoria sobre Enrique Cárdenas. No puedo dejar de mencionar el trabajo de mi colega Jorge Machuca, que retrata el uso faccioso de la publicidad oficial como instrumento de promoción personal para el control de medios y para premiar lealtades y castigar críticas durante el gobierno de Moreno Valle, y el vergonzoso papel de periódicos y directores que sin escrúpulos se han puesto al servicio del mejor postor y sin ningún rubor alaban al que antes denostaban y viceversa. El libro 3 es el más periodístico, pues bajo la técnica de la entrevista noticiosa analiza a partir de distintos testimonios cómo los gobernantes, independientemente del partido al que pertenezcan, han convertido las elecciones en un asunto de Estado. La historia de los operadores electorales que dejaron de ser mapaches, alquimistas o robaurnas para transformarse en ingenieros electorales, y el nivel de especialización de estos al grado de voltear una elección para ganarla por escasos 3 puntos, o saber en qué distrito, municipio y sección electoral hay que inyectarle votos o movilizar 30, 40 o 50 votantes que pasen inadvertidos, pero reviertan una tendencia negativa. Este libro 3 también presenta una radiografía del extinto Rafael Moreno Valle, desde que llegó al gobierno de Melquiades Morales como secretario de Finanzas y Desarrollo Social, de su grupo compacto, de la estructura que fue construyendo y transitó del PRI al PAN, y del que fuera su cuñado, coordinador de campaña y secretario general de gobierno, Fernando Manzanilla, y de este como usufructuario de parte de esa estructura para ganar elecciones en provecho del actual gobernador del estado. En sus entrevistas, Sergio Mastretta consigue que los ingenieros electorales le digan cuánto se necesita para ganar una elección cerrada para gobernador en Puebla. 1,000 millones de pesos. El tope de gastos de campaña fijado por el Tribunal Electoral de Puebla para los comicios de 2018 fue de apenas 42.9 millones de pesos. ¿Qué diferencia? Marta Erika Alonso reportó en esa elección que solo gastó 22.5 millones de pesos, es decir, el 52.4% del tope. Y Miguel Barbosa 9.9 millones de pesos, es decir, apenas el 23% del tope. Los operadores electorales le dijeron a Mastretta que la inversión de una campaña para diputado asciende a 50 millones de pesos por distrito, siendo que el salario de cada uno de los 41 legisladores del Congreso del Estado, incluyendo dieta, apoyos legislativos, aguinaldo y prima vacacional, asciende a 2.305.000 pesos al año. ¿Quién que va a ganar 7 millones de pesos en 3 años se gasta 50 millones en una campaña para diputado? Y cómo a veces el dinero es insuficiente para dejar heredero en la gubernatura, si el candidato elegido se enfrenta a otro que es más conocido, es bien percibido y además aceptado socialmente, como ocurrió en la sucesión de Manuel Bartlett en 1998. Cuando quería imponer a José Luis Flores Hernández y perdió la partida frente a Melquiades Morales y su red de más de 1,000 compadres a lo largo y ancho del territorio poblano. Cierto, un detalle que hay que corregir en el libro 3 es el nombre del grupo de Melquiades Morales. Se denomina 24 de mayo y no 28 de mayo. Los 3 libros, y con esto termino, son también un triste recuento de cómo la democracia mexicana, a pesar de la alternancia en la presidencia, los congresos, las gubernaturas y las presidencias municipales, no mejora ni corrige las peores prácticas y vicios del priato, como el autoritarismo, el clientelismo y el acarreo, el uso faccioso de las instituciones y recursos públicos, el patrimonialismo y la simulación de la vida democrática nacional. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias. Gracias, Rodolfo. Muy buenos comentarios. Agradezco que hayas mencionado a Gina, a Jorge Machuca y a Bayubá Duché en el segundo episodio. Ahora le damos la palabra a Juan Carlos Canales. Adelante, Juan Carlos, con tus comentarios, por favor. Gracias. Primero que nada, agradecer a Puebla contra la corrupción y la impunidad, a Alejandro Guillén, a Sergio Mastretta, a todos los que colaboraron en este libro y al público en general
por este evento importante. Celebro que pese a la situación que atravesamos, encontremos formas de defender el espacio público y devolverle a la política la dignidad que debe tener. Esa dignidad que intereses privados o la violencia le intentan arrebatar. Debemos pensar que la investigación sobre el pasado, sea mediato o inmediato, es antes que nada una pregunta por nuestro presente y por nuestro futuro. El pasado no está encapsulado, petrificado o petrificado. Por el contrario, ese pasado es la cifra por la cual, comprendemos nuestro presente y preveemos nuestro futuro, haciéndolo menos incierto. Más en un momento en el que diariamente vemos golpear las instituciones democráticas que con tanto trabajo, con tanta sangre, hemos construido los mexicanos para avanzar lenta, torpemente, si se quiere, hacia una mejor democracia. Instituciones como el Coneval, el INE, el INAI, pese a sus limitaciones, nos ofrecen algún grado de confianza. Esa dimensión de la vida democrática consistente en la capacidad de un gobierno y un Estado para disminuir todo aquello que amenaza a una sociedad, como la corrupción, la violencia, la pobreza, el ejercicio del poder público como si de un bien privado se tratara. Pero gracias a esas instituciones, hoy tan golpeadas por el gobierno federal y por el gobierno estatal, es que podemos reunirnos aquí para denunciar lo ocurrido en Puebla en los años 18 y 19 en torno a las elecciones y acceder a la verdad política, una verdad sostenida, según Hannah Arendt, en los hechos, no solo en las verdades íntimas o en las verdades de razón, como diría Leibniz. Los hechos, decía la propia Hannah Arendt, se pueden ocultar, maquillar, acaso, pero desaparecer nunca. Los hechos son tercos, incontrovertibles. En la relación y en la búsqueda de la verdad en política, debemos agradecer a Alejandro Guillén y a Sergio Mastretta y a todos los que hicieron posible este libro, sin duda uno de los trabajos más admirables del periodismo de investigación en Puebla, que en su contacto con el trabajo académico se hayan producido en nuestra entidad en los últimos años. Gracias a un trabajo como Dinero Ilegal y Elecciones en Puebla, es que nos devuelve también al centro de la vida democrática, la opinión pública, la doxa, un centro constituido por la pluralidad, el reconocimiento y el reconocimiento de la diferencia. En fin, ese mundo es el mundo de los hombres en plural y no el mundo del hombre en singular, porque también, como lo afirmó Hannah Arendt, la política apela al mundo de los hombres en plural y no al hombre en singular. Un mundo, el político, regido por el respeto irrestricto a la vida del otro, a la diferencia, a la palabra argumentada y, sobre todo, a la expulsión de la violencia de ese espacio público. Un mundo también regido por el límite del interés privado que finalmente puede destruir la vida pública. Tocqueville apuntó en su Democracia en América que la opinión pública nos ayuda a escapar de la uniformidad del mundo moderno. El complejo tejido con el que se ha hecho este trabajo entre testimonios, trabajos de investigación, etcétera, es, repito, uno de los grandes aportes de la opinión pública a la vida política en Puebla. Dinero Ilegal y Elecciones en Puebla es una inmensa lección sobre nuestro pasado, pero sobre todo una lección para nuestro futuro. La tarea de continuar mejorando y fortaleciendo nuestras instituciones democráticas. La democracia es un sistema perfectible,
no perfecto, como se creen las formas de gobierno eminentemente autoritarias. Otra tarea pendiente que nos cuestiona el libro es la de aproximar cada vez más el derecho, la ética y la política, y hacer del espíritu de la ley algo vivo entre los ciudadanos, como nos lo sugirió ya Montesquieu. No basta la moral sola, no basta tampoco la ley por sí misma para construir una mejor ciudadanía, sino una relación viva entre individuos y ley, como Montesquieu nos lo dejó ver en el espíritu de las leyes. Hoy que vivimos un país polarizado, crispado, un país que en el imaginario se aproxima a un estado de guerra civil, es importante reivindicar la democracia y rechazar cualquier forma de que atente contra esta. Hoy, gran parte de la oposición apuesta por caminos que descarrilen el gobierno de López Obrador, incluso se apuesta hasta un golpe de Estado. Esto nos metería en un grave peligro que significaría un retroceso inmenso en lo que hemos construido como país democrático. Desde luego, una construcción torpe, con déficits, con límites, pero a la que no podemos renunciar. Creo que la oposición, la pluralidad, son el mayor bien de un país y de una democracia, y hay que defenderla. Hay que defender la vida del otro, el pensamiento del otro. En este sentido, creo que la apuesta por un acotamiento del poder eminentemente autoritario del presidente de la República, o bien su salida del gobierno, tiene que ir por caminos democráticos y rechazar cualquier otra vía que atente sobre todo contra los derechos humanos. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Muy interesante tus comentarios. Quisiera yo, si Sergio o Alejandro nos pueden responder una pregunta que nos hizo el público. Jorge Álvarez pregunta, ¿cómo se eludió en el análisis político electoral del estudio asumir que todo es una trama de operadores políticos y estos están moviendo los hilos hacia una clientela pasiva y testimonial? Esa es la pregunta que hacen. Me gustaría si Sergio Sí, con mucho gusto. nos puede contestar. Perfecto, gracias. Sí, y yo por ahí voy a después lanzar una pregunta a los tres compañeros que nos han hecho favor de acompañarnos en la presentación, Víctor, Juan Carlos y a Rodolfo. Esta pregunta que se hace tiene mucho que ver con una reflexión de mi hija Paulina, que me ayudó en el trabajo de redacción de las entrevistas, en la transcripción de los audios. Después de 4 o 5 de estas mecánicas y de leer todo lo que estas personas nos cuentan, los operadores políticos, me dijo Paulina, oye papá, una cosa tengo clara que no voy a hacer en el 2021, ir a votar. Esta cuestión que ahorita nos plantea Jorge Álvarez sobre qué pensamos de que ahorita mismo estén operando la elección del 2021 contra esta otra imagen de una joven que ha perdido la confianza en las instituciones que tenemos de la democracia en Puebla. ¿Cómo contrastar una realidad de personas y grupos de poder que ahorita mismo, esta semana y la que viene, están trabajando para manipular la elección del año que viene? Al mejor postor. Lo podemos ver en lo regional, en lo local, en los municipios, o lo podemos ver a nivel del Estado en su conjunto. Podemos ver a grupos de interés, por ejemplo, constructores, pensando a quién van a respaldar de presidentes municipales, cuánto dinero van a meter a sus campañas para después tener obras.
Es decir, el interrogante que plantea Jorge es muy claro. No podemos eludir que eso está pasando. Y esta dinámica de libro, a mí me parece correcta la apreciación que ustedes tres han tenido de que es un libro. Porque además, abro un paréntesis, no imaginamos esto como 3 libros. Llegamos a eso en parte porque el material se fue haciendo cada vez más amplio y los territorios se fueron decantando entre el 18 y el 19, entre una visión de largo plazo, entre lo testimonial y el análisis estadístico, por ejemplo. Bueno, la pregunta que yo les hago a cualquiera de los tres, no sé si esa sea la mecánica, Gerardo, si te parece, pero me gustaría hacérsela, ¿qué hacer? Tenemos pero sí, Bueno, ¿qué hacer, Víctor, Rodolfo, Juan Carlos? Esto está operando, no nos hagamos tontos, está operando. Hay grupos ahorita que van a meterle mucho dinero a la elección del año que viene, a manipularla para sus intereses. Nos quedamos viendo con el escepticismo de mi hija Paulina o contribuimos a hacer algo distinto, a modificar las reglas del juego el año que viene. ¿Cómo? Ok, gracias. Le damos la palabra a Víctor, que la pidió. Les pido que levanten la mano cada uno. Y Rodolfo, adelante. Víctor primero. Este comentario de Sergio ya me quitó la paz. Me acordaba yo con estos comentarios de dos reflexiones de Ortega y Gasset. Una, vivir es tratar problemas. Decía Ortega, vivir es tratar problemas. No nos preocupemos, problemas no nos van a faltar. Lo que hace este libro es agendar una serie de problemas. Algunos los vamos a poder cambiar, otros no. Pero también decía Ortega, ¿por qué triunfó el fascismo? ¿Por qué triunfó el fascismo en Europa en el periodo entre guerras? Porque el fascismo, decía él, era basura. Ideológicamente, filosóficamente, el fascismo, el nazismo es basura, no tiene sustento. Pero se criticó de tal manera la democracia, se criticó de tal manera la democracia liberal en particular, que la dejaron inerme. Me preocuparía mucho que una consecuencia de un libro como este sea tirar todo a la basura. Por eso yo enfatizo, sí hay voto clientelar, pero también hay voto de opinión. Vamos a hacer la lista de aquellos que manejaban estructuras y perdieron. Manuel Bartlett, que no tiene un pelo de tonto, y por eso está donde está, tenía el aparato de Estado en Puebla, perdió la elección, no pudo frente a Melquiades. Melquiades Morales era gobernador, manejaba un aparato con sus no sé cuántos compadres, no quiero decir el número para no exagerar, manejaba un aparato, era gobernador del Estado, perdió frente a Mario Marín se pitorreó de él, el que manejaba, y perdió. ¿Por qué? Porque Marín iba arriba en las encuestas. El aparato lo tenía uno, pero las encuestas pesan y las encuestas miden varias cosas. El voto libre de los ciudadanos. Marín perdió también frente a Moreno Valle. Moreno Valle, bueno, esto ya es más complicado, es en materia de libro, que es muy interesante, pero yo quiero enfatizar, no todo es dinero en las elecciones poblanas. Hay mucho dinero. Mi voto nunca ha estado mediado por dinero, les aseguro que el de ustedes tampoco. Y me preocuparía mucho que una consecuencia de estos análisis fuera el de tu hija. Como hay mucho dinero, como todo está comprado, pues ya ¿para qué voto? Pues precisamente por eso hay que votar. Y bueno, una preocupación, y eso es lo que está en la agenda ahora. Jacob Polensky, no sé si sea falsa la entrevista, parece que no, pero lo que dice Jacob es una posición que viene de Hugo Chávez. Tengamos pobres. Entre más pobres tengamos, más podemos controlar una elección. Entre más pobres hayas, más el voto clientelar va a ser más eficaz. Y entre más la gente que vota por su opinión, como tu hija Paulina, se desanime, se quede en su casa, ese voto clientelar va a ser más eficaz. Entonces, estamos cumpliendo el aniversario de Max Weber y Max Weber decía, ética de las consecuencias, ética de la responsabilidad. ¿Qué consecuencias pueden tener estos libros o ciertas lecturas de estos libros? ¿Tenemos muchos problemas en nuestra democracia? Muchísimos. ¿Estamos igual que hace 30, 40 años? No. Tenemos avances sustanciales. Avances muy notables. Nos falta mucho, nos va a seguir faltando mucho,
Vivir es tratar problemas, no se preocupen, problemas siempre los vamos a tener. Lo que me preocupa es que lo que hemos logrado no lo valoráramos, dáramos en nuestra cara y en manos de la... Gracias, Víctor. Muy buenos comentarios. Precisamente Puebla contra la corrupción y la impunidad está tratando de provocar, ha muchísimo tiempo, que han tenido que estar trabajando muchas personas aquí con esa idea. Y adelante, Rodolfo. Pues coincido con lo que dice Víctor Reynoso, coincido totalmente. No todo es voto clientelar. Hay un voto duro, que cada vez es menos duro, cada vez es más pequeño, el de los partidos políticos. Hay un voto opcional, un voto switcher que tiende a incrementarse y que ese depende de lo que hagan los partidos, de lo que hagan los candidatos, de lo que propongan. Y hay un voto también informado, pues. Entonces, creo que lo que tendríamos que hacer para evitar que el voto clientelar, ese voto que se compra, sea el que defina a un gobernante, a un diputado, a un presidente municipal, a un gobernador, es en principio participando en una elección. En la medida en que haya una alta participación, las posibilidades de manipulación disminuyen. Eso creo que es muy importante. Y una cosa que yo veo en el libro, y creo que es algo que los partidos políticos todos deberían entender, es que una elección no se gana en una campaña. Una elección se gana desde mucho antes, pues. Y creo que eso lo refleja bien el libro, y creo que es algo que tendrían que aprender todos los partidos políticos, tal como lo hacía Moreno Valle. Moreno Valle estaba pensando, terminaba una elección, estaba pensando en la siguiente, estaba pensando en quiénes iban a quedar como consejeros electorales, estaba pensando quiénes iban a cuidar las casillas, estaba pensando quiénes iban a ser sus candidatos, estaba pensando cómo posicionar esos candidatos. Y creo que eso tendrían que hacer hoy los partidos políticos y cualquier ciudadano que quiera participar por un cargo de elección popular. Entonces, no todo es voto clientelar, y como dice Víctor, el voto clientelar sí representa, yo creo que el voto clientelar puede mover seguramente hasta un 20%, pero no más allá de eso. Entonces, en la medida que la gente participe y vote, pues estas posibilidades de manipulación se terminan. Tienes razón, Rodolfo, gracias por los comentarios muy buenos. Una pregunta, ¿qué participación hubo en porcentaje en las elecciones pasadas, en las del 19? El 35%. O sea, en las elecciones extraordinarias votó el 35%. O sea, eso dio margen a toda la operación que se hizo en la elección extraordinaria. Por eso los operadores que antes operaron a favor de Marta Erika pudieron cambiar el voto en las secciones rurales a favor de Luis Miguel Barbosa. Cuando hay esos niveles de abstencionismo, de baja participación, los operadores electorales pueden hacer lo que quieran. En la medida que la gente salga, que la gente acude a las urnas y que haya votaciones copiosas, esos márgenes se reducen totalmente. Muchas gracias. Cristina Zamora Ponce de León hace una pregunta. ¿Por qué hablar de la mejora de las instituciones democráticas si no podemos siquiera referirnos al respeto de las mismas? ¿Quién quiere contestarlo? Del panel todo completo, ¿quién quiere? A ver, yo puedo comentarle. Adelante. Mira, yo creo que esta investigación que hoy estamos presentando es gracias a las instituciones. Es decir, contamos con datos de múltiples fuentes para investigar hechos. Desde luego, hace falta mucho de fiscalizar mejor los gastos de campaña, educar a una sociedad. Sí, los retos son muchos, pero de alguna manera estas instituciones nos han permitido hoy estar aquí haciendo una denuncia sobre lo que han sido las elecciones en Puebla, las últimas. Sin esas instituciones, seguramente no tendríamos las fuentes para abrirnos a un debate como el de hoy.
Entonces, ¿hay mucho que construir? ¿Hay mucho que cambiar? Sí, pero es preferible tener estas instituciones como el INAI, el Coneval, que ha sido una fuente de investigación sobre la pobreza en México, por ejemplo, o el propio INE. ¿Sí? Pensemos lo que significó el INE para el cambio de régimen en el 2000. ¿Sí? Pensemos lo que significó para el gobierno de López Obrador el actual INE. Bueno, hubiera sido posible un cambio de país estando concentrado en gobernación o bajo el pastoreo del presidente, como lo pretende hoy, el cuidado de las elecciones. Las democracias se sostienen en instituciones, no en personas. Entonces, pese a las debilidades, es, como dice Rodolfo, ¿sí? En la medida en que como ciudadanos exijamos, nos apropiemos del espacio público porque es nuestro, en esa medida también las autoridades tienen que cambiar, ¿sí? Se trata de su sobrevivencia. Entonces, yo también pasé a leer el libro, pasé de la estupefacción a la depresión, al desencanto beberiano, pero de ahí también me di cuenta que solo a través de la participación ciudadana, del debate público, de la exigencia de rendimientos, de cuentas, es como este país va a cambiar. Decía Hannah Arendt que cuando se renuncia a la vida política, se le abre el espacio a los peores poderes en una sociedad. ¿Sí? Entonces, no hay que permitir que ese vacío producido por el desencanto de una ciudadanía se llene con los peores poderes fácticos del país. Muchas gracias, Juan Carlos. Hay otra pregunta aquí. Bueno, esta pregunta es de mi hija, también Alejandra Navarro. ¿Ustedes creen que sigue siendo buena idea que los partidos reciban dinero del erario para sus campañas, siendo que de todas maneras reciben dinero de dudosa procedencia? ¿Qué opciones creen que tenemos? ¿Quién quiere contestarla? Pues yo creo que es buena idea y creo que es algo que debería mantenerse, pues. El financiamiento público lo que busca es, digamos, hacer los procesos, digamos, igualar las condiciones de competencia. Eso es lo que busca el financiamiento público. Otra cosa que busca el financiamiento es que haya dinero ilegal. Más bien creo que tendríamos que poner el acento en supervisar el financiamiento ilegal. Ese es donde tendríamos que poner el acento, pues. Creo que el financiamiento público tiene que mantenerse, pues. Y creo que las instituciones tendrían que ser más rigurosas para no dejar impunes a los que abusan, a los que cometen excesos, a los que rebasan los topes de campaña, a los que malversan el financiamiento público. Creo que tendríamos que poner el acento ahí, pues, en castigar, en sancionar a quienes se transan los recursos, a quienes inventan facturas o simulan operaciones y como se demuestra en el libro, o sea, hay muchas denuncias que se presentan y esas denuncias nunca se investigan, quedan prácticamente en la impunidad. Así es. Gracias, Rodolfo. Víctor, ¿cuál es tu comentario? Pues estoy de acuerdo con Rodolfo. Creo que el financiamiento público debe mantenerse por varias razones. Si abrimos más las puertas al financiamiento privado, va a entrar dinero del narcotráfico, sin duda, en México, y la cosa va a ser mucho peor. Entonces hay que mantener el dinero público también para recordarles a los partidos, tú eres una entidad de interés público, tú me interesas a mí. De repente algún dirigente partidario me dijo, bueno, ¿y tú por qué te preocupas por mi partido si ni te gusta? Bueno, pues es que tú vives de mi dinero, vives del dinero de los contribuyentes. Todos los partidos políticos son responsables ante todos los ciudadanos. Simpaticemos por ellos mucho, poco, nada. Entonces yo creo que esto es muy importante, mantener el financiamiento público, aunque nos duela que los partidos se gasten nuestro dinero en la manera como lo hacen, pero creo que es la opción menos mala o mejor.
Y sí, pues el ánimo que hay es muy difícil, ¿cómo les diré? Parecería que nuestras instituciones avanzan muy lentamente, parecería que nuestra participación es nada, pero un poco las cosas son así, ¿no? Tenemos un granito de arena, pero ese granito de arena, si lo ponemos todos, pesa. Y los cambios institucionales que ha habido en el país, a lo mejor no son muy visibles ahora, si no sabemos verlos, pero si metemos un poquito la lupa, sí ha habido cambios importantes, nos falta muchísimo por cambiar, y es una de las cosas que hay que agradecer de estos libros, nos señalan los problemas que hay que ir resolviendo. También habría que ver los resolvimos y las consecuencias que tendríamos si perdemos lo ya ganado. Respetando las instituciones. Gracias, Víctor. Hay otras preguntas. Por obvias razones y por obvio de tiempo, voy a hacer las últimas dos. Una es de Otón Osorio, que pregunta, esta pregunta es clave, ¿por qué estas prácticas han sido de un lado y del otro? Se venden al mejor postor y hay acciones a tomar de corto, mediano y largo plazo. Esa es la pregunta de Otón. ¿Quién quiere contestarla? Sergio, adelante. Una de las cosas que en la investigación nosotros encontramos muy claras es que tenemos que ver el largo plazo para entender en dónde estamos. Las instituciones que tenemos no se explican nada más por su comportamiento en el 2019, en el 2018. Es una construcción. Y ahí en relación a lo que al principio decía Víctor sobre si es así de rígido una operación de Estado. Yo creo que es una operación de Estado en permanente transformación, porque las personas van cambiando. Pero sí hay que entender que buena parte de la estructura electoral, la operación electoral en el Estado de Puebla, se construyó desde los gobiernos del PRI, de manera sistemática, de manera organizada. Dijeron, vamos a hacer esto, vamos a construir una mecánica en donde podamos tener el control de las elecciones. Eso ocurrió en los años 80 y principios de los 90 y se fue transformando. Actualmente estamos en un proceso en donde los operadores electorales están al mejor postor. No hay un mando. La pregunta que hace Rodolfo también al principio de qué va a hacer en Barbosa, quiénes van a ser sus operadores, es la pregunta por si desde el Estado se está metiendo el ruido de Fernando Garduño. Perdón que me interrumpa yo, pero veo que no tiene el micrófono puesto, no sé si sea el ruido que estamos escuchando. No sé si no quiero perder el hilo. Rodolfo planteó cuál es la estructura electoral que va a manejar Barbosa el año que viene. La pregunta es, ¿va a ser un operativo de Estado Barbosa? ¿O, como esperaríamos los ciudadanos, va a soportar bien la elección en las instituciones que tenemos? Por ejemplo, en la FEPADE, por ejemplo, en los organismos electorales, en su autonomía. Eso es lo que tendremos que nosotros estar exigiendo al gobierno del año que viene, que no intervenga en las elecciones, que no sea un poder fáctico que manipula los procesos, porque eso es lo que ha ocurrido siempre. Uno tras otro los gobernadores lo fueron haciendo. Ocurrió de una manera muy particular en el 2019. La pregunta es si va a volver a ocurrir en el 2021. No te oímos, Gerardo. Gerardo, tienes tu micrófono. No, está apagado, ahí estás. Ya. Una disculpa a todos, por favor. Hay dos preguntas. Bueno, una que podría yo contestar porque Mario Ricciardi dice, ¿qué nos pueden contar sobre las elecciones del 18 y 19? ¿Qué hallazgos hay en su investigación sobre la participación de los grupos? Aquí a Mario le digo, pues hay que leer el libro
Ahí hay mucha información que pocos documentos se tienen con toda esta información. Así es que le recomiendo que se comunique a Puebla contra la corrupción y la impunidad, y con mucho gusto le hacemos llegar los libros. A ver, Gerardo, ¿me permites dar una información más precisa? Disculpa. Adelante. Los libros ya están ahorita accesibles al público en el portal de Puebla contra la corrupción y la impunidad. Los 3 tomos están accesibles para cualquiera que lo quiera hacer. Lo descarga a su teléfono, lo descarga en su computadora. Ya los libros están los 3 accesibles desde las 4 de la tarde. Perfecto. Qué bueno que hiciste la aclaración, no la tenía yo. Y bueno, eso es para Mario. Óscar Ernesto Hernández López dice, las instituciones democráticas, entre comillas, no están en manos ciudadanas. El IEE fue un brazo de Moreno Valle. ¿Cómo hacer que sean auténticamente ciudadanas? ¿Quién quiere contestarlo? Víctor, adelante. Bueno, me interesan 2 preguntas. Esta última. Los organismos electorales y el IEE es heterogéneo, había un poco de todo. Lo notable es, aunque Moreno Valle lo controlaba, no pudo ganar la elección. No pudo nada frente al tsunami. También Mario controlaba el electoral, los consejeros y actitudes cínicas, pero Marín perdió la elección del 2010. No es la historia completa, no se controla una elección controlando el organismo electoral. Carlos, hay que ver que la gente venga, que llegue ahí y actúe bien, estoy de acuerdo, pero no es suficiente controlar el organismo electoral para ganar una elección, y las pruebas son muchas y reiteradas. Pero había otra pregunta, creo que tenía que ver por qué políticos de distintos partidos actúan igual. ¿Por qué políticos de un partido que presumíamos tenían una ética distinta llegan al poder y actúan igual? Y bueno, en sociología hay un principio muy sencillo, creo. ¿Por qué actuamos como actuamos? Es la gran pregunta de la sociología y de otras ciencias sociales. ¿Por qué actuamos como actuamos? Y a veces creemos que actuamos como actuamos por normas internas. Conocemos gente honrada y sabemos que esa gente honrada lo va a hacer en cualquier contexto, o casi en cualquier contexto. Conocemos pillos y sabemos que van a ser pillos casi en cualquier contexto. Pero en política la cosa no es tan así. Son las reglas externas las que determinan de actuar. Si uno se mete de candidato a cierta campaña y quiere ganar, va a tener que hacer ciertas cosas dependiendo del contexto. Entonces, yo creo, a eso voy, no podemos apelar a la ética, a las buenas intenciones de los políticos, o hay que apelar, pero más que eso, a las reglas externas. Si te comportas mal, va a haber sanciones. Si te comportas bien, si generas bienes públicos, va a haber premios para ti. Hay que controlar este entramado de reglas externas. Vuelvo a las instituciones. Juan Carlos había hablado ya de las instituciones. Son muy importantes porque las instituciones son estas reglas del juego que estructuran la acción humana, que premian las buenas instituciones, premian las buenas acciones, castigan las malas acciones, y fue lo que falló en Puebla durante el morenovallismo. Tuvimos un señor que hizo pomada a las instituciones. Creo que por ahí iría una de las muchas explicaciones posibles. Gracias, Víctor. Sí, efectivamente, yo creo que debemos de defender las instituciones, y empezando, como decía Juan Carlos, por promover y respetar las ideas de los demás. O sea, el problema es que pensamos que todos que tenemos la verdad, y no es así, ¿no? Entonces, muy bien, gracias, Víctor, por tus comentarios. ¿Quiere alguien hacer un último comentario? Ya son las 7:07 y que queremos respetar el horario. No sé, Sergio, ¿tú quieres hacer Por favor, sí, yo, Gerardo Alejandro Guillén. Alejandro, sí, por adelante. Favor. Quiero responder varios asuntos que pues desde hace un rato lo quería hacer, pero no sé si por ahí me perdí entre tanta imagen que tienes enfrente, Gerardo. Perdón. No te preocupes, pero sí hay varios comentarios que yo tengo y trataré de ser muy breve.
El primero de ellos, por supuesto que este libro no está hecho para el pesimismo, está hecho para denunciar las anomalías que existen y que se dan en los procesos electorales, que se dan durante las campañas y que se dan durante una jornada electoral e incluso se presentan después de la jornada electoral. Para eso es el libro. El libro es para que los ciudadanos se informen sobre este tipo de temas y en la medida de lo posible ellos mismos también denuncien este tipo de anomalías y que en un momento dado, si su capacidad está limitada y no les permite vencer este tipo de anomalías, pues entonces la otra alternativa, como bien lo han dicho mis colegas que me han antecedido, pues es salir y votar e invitar a la gente y que salga a votar. La gran tragedia de la última elección fue precisamente que la gente no salió a votar. Ya dijo Rodolfo cuál fue el porcentaje de los ciudadanos que se atrevieron a salir a depositar su voto. Y gracias a eso, precisamente, lo que se comenta en uno de los ensayos del segundo libro, gracias a eso, pues hoy tenemos un triunfador o alguien que ganó esa elección. Entonces, y hoy se quejan, por cierto, muchos de los que se quedaron en su casa y que no salieron a votar. Entonces, este libro no es para generar el pesimismo y ahora luego entonces la gente que se quede en su casa y que no haga lo que le corresponde, que es la tarea básica de salir a votar. A mí me parece que no, es simple y sencillamente para que se informe, ¿sí? Y que, por el contrario, actúe en consecuencia en siguientes elecciones, ya sea denunciando, ya sea saliendo a votar, por, si gusta, por el menos malo, pero salir a votar por alguien. Entonces, este es un comentario que ahí dejo. Al contrario, yo lo que deseo, lo que nos gustaría a mis compañeros en PCCI y a un servidor, es que la gente lea este trabajo. Es un trabajo muy profesional, es un trabajo que tiene muchos datos y que nos va a permitir ir conociendo estos entramados que, por supuesto, son elementos que cuando son elecciones muy cerradas, pueden definir elecciones. Entonces, ahí dejo el comentario con respecto a este primer punto. Sobre el tema del INE y el IFE, yo creo que hay que distinguir los papeles de quienes son el Consejo General y quienes trabajan en la parte de la estructura, quienes se encargan de la organización y la capacitación de los ciudadanos para vigilar las elecciones. Yo creo que tenemos que distinguir esos papeles. Coincido con Víctor en el comentario de que aún controlando organismos electorales no se gana una elección, pero son importantísimos y sobre todo en 2018 fue importantísimo el control del el órgano general y ahí ustedes lo van a leer, amigos del auditorio, lo van a leer en uno de los libros, en el primer libro, ahí lo van a leer. Aquí el punto, repito, es que hay que distinguir el trabajo de la gente de campo, la gente que tiene que enfrentarse con el rechazo incluso de los ciudadanos para la capacitación, la gente que incluso termina hasta mordidos por perros porque van a hacer su chamba y de manera profesional y terminan con una situación muy desagradable. Ellos que de manera profesional trabajan, yo creo que hay que atender su papel, hay que darle su lugar y sobre todo respetar su trabajo. Me parece que es muy importante señalar eso porque de pronto cuando decimos es que el INE y el IFE son un desastre, no, yo creo que hay que ir distinguiendo los papeles que diferentes órganos o diferentes estratos del organismo electoral hacen en términos generales. Y por último, creo que en función de los comentarios que se han vertido, a mí me parece muy importante que este llamado a que el gobernador y a que el presidente de la República, que también se ha hecho este llamado a nivel federal, no se metan en el proceso electoral, que no intervengan en el proceso electoral, porque ya lo estamos viendo. Lo estamos viendo que tanto la presidencia de la República como el actual gobernador de Puebla están queriendo meter las manos en el proceso electoral. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado y sobre todo cuando se dan estos descalificativos en contra de ciudadanos que estamos haciendo nuestra chamba. Por eso es que creo que es muy importante para aquellos que preguntan cuál es mi papel y qué debo de hacer. Yo creo que una de las cosas también es denunciar que quienes no tienen que vigilar la elección no se metan en la elección.
Hasta ahí mi comentario. Gracias, Gerardo. Gerardo, estás de nuevo sin micrófono. Sí, disculpen. Perdón, Alejandro y Víctor, porque no los vi que estaban levantando la mano, pero es que nada más tengo 5 presentes en la primera pantalla. Sí somos alrededor de, pues más de 25 que estamos aquí directamente, y en Facebook son más de 100 las personas que están viéndolo. Les Excelente. agradezco muchísimo todos sus comentarios, su participación. De parte de Puebla contra la corrupción y la impunidad, precisamente es lo que queremos hacer, que la gente se interese en preguntarse por qué la corrupción, a dónde nos puede llevar, y por qué sin las instituciones que están dedicadas a castigar los delitos no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Eso nos ha llevado a todo este lío que tenemos encima y que nos puede provocar problemas mayores. Sí necesitamos, desde nuestro punto de vista, defender las instituciones, cuidarlas, mejorarlas, etcétera. Cuesta muchísimo trabajo todo esto que se ha venido haciendo durante años. A nosotros, los que tenemos más edad, nos tocó vivir no el INE, sino lo que dictaba el secretario de Gobernación, que era en nuestra época, le estoy hablando de hace 50 años. Entonces... La Comisión Federal Electoral. ¿Perdón? La Comisión Federal Electoral. Sí, sí, y otras instituciones que se fueron formando, en donde hubo gente como Waldenberg y otros que pudieron hacer respetar las instituciones a pesar de los pesares. Yo creo que mientras más ciudadanía, más informada, más capaz, pero también más comprometida con el otro tengamos, yo creo que esto va a cambiar. Y mando el mensaje de esperanza porque efectivamente, como tu hija, Sergio, hay muchos muchachos que dicen, ¿para qué voy a votar si ya sé quién va a ganar? Entonces, yo creo que estamos dependiendo también nosotros de que, y este medio nos da la facilidad de poderlo entregar a muchas otras personas que no se les olvida prender el micrófono, que son mucho más ágiles en esto, pero nos da la oportunidad de que podamos tener otra Puebla, otro México más comprometido y más participativo. Les agradezco a todos, de veras, toda su intervención, fue riquísimo. Lo estamos grabando para YouTube y el que quiera consultarlo, con mucho gusto. No sé si haya algún otro comentario. Pues muchas gracias. De despedida, si les parece, a Rodolfo, Víctor y Juan Carlos. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por la invitación. Que no sea el primero, sino uno de muchos libros. Gracias. No, bueno, varios, ¿eh? El año pasado hicimos el de Audi. Sí, claro. Y bueno, en fin, estamos chambeando lo más que se puede. Yo quiero invitar al público que ha asistido con nosotros esta tarde. Yo tengo una larga vida ya como periodista y desde hace mucho tiempo que me preguntaba yo, bueno, ¿cómo le hacen para robarse las elecciones? ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hizo Marín para ganarle a Melquiades en el 98? No, perdón, en el 2004. ¿Cómo le hizo Melquiades para ganarle a Bartlett, no? Ya no estamos hablando de la elección externa del público, sino dentro del PRI. Bueno, en esa historia que contamos en el libro 3, los actores de esos procesos nos cuentan cómo le hacen, ¿no? Desde el operador local en Chetla hasta uno de los más importantes actores en la construcción de un sistema de operación electoral en Puebla, por más de 40 años.
no voy a decir sus nombres. El propósito era, con un coro de voces, contar lo que hemos vivido y hemos visto y que nunca entendemos. ¿Cómo le hacen para chingarse una elección? Para decirlo claramente. Bueno, creo que el libro lo logra, desde mi punto de vista. Los 3 libros nos ofrecen una perspectiva de largo plazo y las voces en coro nos construyen una mecánica de cómo operan los procesos electorales. Yo sí soy, la verdad, muy, muy pesimista. No veo que no vaya a seguir ocurriendo, a pesar de que tenemos las instituciones. Creo que tendríamos que ser mucho más exigentes con el gobierno del Estado, con el INE en México, para que intervengan en los procesos. Nosotros estamos poniendo pruebas de que en Puebla se roban las elecciones de manera sistemática. Tendríamos que llevar esas pruebas ante los organismos electorales y ponerlas, decir, a ver, ¿qué hacemos para que no se repita? Yo no sé si eso se puede hacer, Víctor, pero sí me pregunto, que no sea nada más un testimonio periodístico, que sean pruebas para decir, así se hace, así le están haciendo. Ahorita mismo lo están construyendo. ¿Qué hacer para que no tengan éxito? Yo con esa pregunta acabo, y les agradezco mucho la participación con nosotros. Víctor, ¿quieres decir alguna cosa? Pues brevemente agradecer la invitación, felicitar a Puebla contra la corrupción y la impunidad, felicitar a los autores. Sí, es un libro que avanza mucho en la respuesta que planteaba Sergio, que me parece muy, muy importante. Además de la felicitación, invitar a leer estos libros que creo que son relevantes y recordar la famosa oración de la serenidad. Hay que tener serenidad para aceptar lo que no podemos cambiar, valor para ver lo que sí podemos cambiar, sobre todo sabiduría para distinguir entre las dos cosas. Muchas gracias, felicidades. Gracias, Víctor. Pues Juan gracias Carlos. al público en general. Alejandro, ¿quieres decir alguna cosa? Bueno, sí, nada más para cerrar. Bueno, no sé, Juan Carlos, si también tenga algún último comentario. ¿No? Ok. Nada más por último, sí señalar que es un libro que nos lleva a la reflexión de todos estos puntos que han destacado mis colegas, y yo solamente quiero decir algo que me parece que puede ser un aviso para lo que va a ser la elección de 2021. Cuando una autoridad, cuando un gobierno en su discurso se lanza en contra de los ciudadanos, en contra de los organismos autónomos, etcétera, diciendo que son sus adversarios políticos, en esa medida nos están avisando de una agudización de este problema que estamos nosotros tocando en el texto. Entonces, por eso es importante el leerlo, el tenerlo en cuenta, y me parece que las autoridades deben tener mucho cuidado en su discurso y, por nuestra parte, pues vigilar, denunciar y participar en la próxima elección. Gracias, Gerardo. Gracias, amigos. Gracias Muchas a gracias todos. a todos. Y volveremos a estar aquí pronto, ¿eh? No te apures, Rodolfo. Estamos chambeando fuerte en otros temas importantísimos también. Entonces, en eso estamos, a eso nos comprometimos y les vamos a poder presentar otras cosas. Muchas gracias a todos por su presencia. Buenas tardes. Hasta luego. Chao. Muchas gracias. Saludos. A ustedes. Gracias, felicidades.